de atención normal. Y una historia y examen físico detallado nos permiten detectar a los limitadores y de ellos los que requerirían estudio de imagen. Y recordar, por último, ¿no es cierto?, visión de colores, la palidez del rabo de lengua ordinal, consistencia entre el aspecto del disco y el campo visual, el deterioro rápido y el respeto a la línea vertical. Muchas gracias. Eso. No sé si alguien tiene dudas, preguntas o quiere hacer algún comentario. El cruce que hay, ¿no es cierto?, entre patología o neuropatías ópticas glaucomatosas y neuropatías ópticas no glaucomatosas, y cómo hacemos, ¿no es cierto?, el diagnóstico diferencial o algunas claves para poder orientarnos en estos contextos, en estas instancias. Entonces, lo primero es hablar de las patologías que imitan un glaucoma de atención normal. ¿Y por qué pongo imitan entre comillas? Porque depende de dónde se le mire. Si se le mira del lado de la oftalmología, el glaucoma a veces imita patología oftalmológica o viceversa. Y dentro de estas patologías podemos encontrar a la neuropatía óptica isquémica anterior, no arterítica, en teoría, porque la arterítica difícilmente va a imitar un glaucoma de atención normal. La atrofia óptica autosómica dominante, muy importante en el diagnóstico diferencial con el glaucoma de atención normal, como vamos a ver más adelante. Y por si, para los que no recuerdan, esta es la neuropatía óptica hereditaria más frecuente. Y la vemos con cierta frecuencia, no es algo raro de ver. Las drusas papilares pueden dar, más que por el aspecto del disco óptico, pero sí por el aspecto de los CT y por el aspecto del campo visual, pueden imitar perfectamente un glaucoma en ese sentido. Y a veces uno se encuentra con pacientes que están con el tratamiento y en realidad con drusa y por lo han mirado del disco. Finalmente, las lesiones compresivas, que yo entiendo que es un poco donde se produce más miedo, ¿no es cierto?, por parte de quienes están viendo a este paciente con un glaucoma de atención normal y existe la duda, a veces razonable, si esto se trata o no, en realidad, de una lesión compresiva imitando a un glaucoma. Entonces, vamos a hablar de la neuropatía óptica isquémica. Como ustedes saben, esta es una patología que ocurre principalmente en individuos sobre 50 años de edad, y el inicio en general es brusco y es no progresivo, pero esto lo voy a dirigir exclusivamente al glaucoma de atención normal. Entonces, los pacientes con los que se confunden son pacientes que habitualmente no se han dado cuenta de que tuvieron esta patología. Por lo tanto, el perfil temporal en la anamnesis está ausente. Lo mismo la progresión. Cuando es diagnóstico diferencial es porque no han perdido agudeza visual central. Entonces no se dan cuenta. Entonces uno se encuentra con un campo visual, un escotoma aciforme, ¿no es cierto? Y por otro lado, hay muchos pacientes que no tienen tan mala visión. Y encontramos pacientes incluso con visiones, nunca 20/20, pero 20/25, con un par de láminas de colores alterados. Y el grupo donde se encuentra con mayor frecuencia estas buenas visiones son los pacientes más jóvenes, ¿ya? Y está demostrado que en los menores de 50 años el principal factor de riesgo son las drusas de nervio óptico profunda. Factor asociado a un rigor, no factor de riesgo. Y en estos individuos jóvenes podemos encontrar entonces este setting. Ahora, lo que es muy importante, que independiente de, digamos, lo poco sintomático que sea una neuropatía isquémica, los colores, aunque sea poco, van a estar alterados. Y acá tienen la primera clave de cómo uno debe sospechar una patología no glaucomatosa, ¿no es cierto? Es con los colores alterados. Probablemente en la consulta, en el diagnóstico diferencial del glaucoma de atención normal, el elemento más importante clínico va a ser medir los colores. Recordar que el 5% de los hombres va a tener los colores alterados por daltonismo, así que eso es algo que hay que tener en cuenta.
Bueno, esto es una patología que es unilateral, pero puede ser bilateral, pero es unilateral. Y es muy importante la neuropatía isquémica no arterítica. En el ojo debemos examinar el ojo contralateral, y el ojo contralateral vamos a encontrar un disco lleno, chico, apretado, sin excavación, o como le denominan en inglés, crowded disc, que es muy característico. De hecho, cuando uno está examinando el fondo con un paciente en agudo o una atrofia óptica ya crónica, eh, lo más importante es examinar el ojo contralateral para sospechar este diagnóstico. Y puede compartir factores que se asocian al glaucoma de atención normal, como la hipotensión nocturna o el síndrome de apnea con una obstructiva del sueño, y como ya les comenté, puede presentarse con relativa buena visión y efectos galciformes. Entonces acá tenemos un paciente que en el ojo izquierdo está cursando con una neuropatía óptica aguda, una neuropatía óptica isquémica aguda, con muy poco edema. Esto es una neuropatía óptica isquémica muy leve, muy discreta. Y al ver el ojo contralateral, vemos este disco óptico que les comentaba, con un disco óptico lleno, ¿cierto? Y apretado, que es el típico disco óptico de la neuropatía óptica isquémica. De hecho, cuando no encontramos este disco óptico en el ojo contralateral, debemos sospechar que nuestro diagnóstico quizás no sea el correcto. Y en un estado más crónico, nos vamos a encontrar con defectos, ¿no es cierto?, que pueden ser, o sea, con atrofias ópticas sectoriales, como se observa en este disco, o sea, en esta foto. Y esta foto le cambió un poco el contraste, no era tan evidente, se lo cambió un poquitito para hacerlo más evidente que se viera bien en la imagen, digamos. Y ese, por supuesto, nos va a dar un defecto acciforme o altitudinal, dependiendo de la ubicación inferior. Y, ¿no es cierto?, acá tenemos una neuropatía isquémica de un paciente mío, donde vemos que a veces no es tan claro, pero en el ojo izquierdo hay un poco de palidez, ¿no es cierto?, temporal. Visto rápido se podría confundir con una escotadura, un aumento de la excavación, y abajo tenemos un escotoma acciforme. Entonces, no olvidar, perfil temporal, si lo hay, la huesa visual y sobre todo la visión de colores, y el examen detallado del disco afectado y el contralateral. La atrofia óptica autosómica dominante es la atrofia óptica más común, por lejos, la que siempre más se estudia por sus características y por sus implicancias y por el pronóstico, es la neuropatía óptica leve, ¿no es cierto? Pero esta es la más frecuente. Esta está ligado esta está ligada a la mutación OPA1, y que es un grande. Uno lo puede pedir, vale, es caro, vale $1.000.000 y aparece positivo, tiene una sensibilidad de un 50%, en general no lo utilizamos. Está relacionada al funcionamiento mitocondrial, por lo tanto produce una neuropatía óptica mitocondrial, ¿no es cierto? Las neuropatías ópticas mitocondriales se caracterizan por ser neuropatías ópticas bilaterales, con un defecto que es predominantemente central de la visión, de la huesa visual y la visión de los colores, porque afecta a las células nucleares más delgadas, que son las que están en la papilomávula, donde hay un volumen relativo disminuido de mitocondria, y al mismo tiempo son aquellas que tienen el mayor funcionamiento, por lo tanto tienen un índice que se llama de estrés, que es uno partido por el radio, que es muy alto. Entonces, cuando se altera el funcionamiento de la mitocondria, y esto es en todo el cuerpo, esta es una alteración del funcionamiento mitocondrial que atañe todas las células, pero las primeras en dar el aviso son las células, ¿no es cierto?, centrales, de la visión central. Tiene una amplia heterogeneidad clínica en términos de la edad y la severidad. Y aquí viene el tema con el glaucoma. Y me imagino que muchos de los que hacen glaucoma les habrá tocado ver a estos pacientes. Hay dos cosas que hacen que estos casos se confundan con glaucoma. Uno es la excavación, ¿ya? Estos pacientes típicamente tienen excavación aumentada. Típicamente. O sea, es muy frecuente encontrar excavaciones de 0,6, 0,7 o más.
número uno. Y número dos es digamos, la expresión del gen, que es muy variable. Entonces hay pacientes que no tienen tan mala visión, pero al igual que vimos en la neuropatía isquémica, siempre van a tener algo. Estos pacientes no ven 20/20, no ven 1, pero pueden ver 0,8, 0,7, y van a tener los colores alterados. Puede que no estén todos, pero los van a tener alterados. Para ponerle más pelo a la sopa, hay una sobreposición genética entre, se ha documentado una sobreposición genética entre el glaucoma normal y la atrofia óptica autosómica dominante. ¿Qué cosas a uno lo hacen sospechar esto? Edad temprana de presentación, historia familiar, la alteración nuevamente de la visión de los colores, efectos centrales en el campo visual que permiten diferenciarla de un glaucoma de atención normal. ¿Ya? Entonces, estos son discos ópticos de glaucoma, o sea, de atrofia óptica autosómica dominante. Y estos discos ópticos tienen aumento de la excavación y tienen el reborde neuroretinal temporal más pálido. Y el tema que esta atrofia no sea una atrofia total del nervio, sino que es una atrofia de un sector, y particularmente el sector temporal, es lo que también produce confusión. Porque esto puede percibirse, puede verse como un aumento de la excavación. Perfectamente. Si uno lo mira, uno puede ver perfectamente esto como un aumento de la excavación. Sumando además el hecho de que estos pacientes efectivamente tienen aumento de la excavación. Entonces, es importante la visión de los colores. Y respecto al campo visual, nosotros hacemos mucho campo visual de Humphrey. En el Humphrey, cuando el compromiso es leve, en el Humphrey no va a aparecer el defecto central. No va a aparecer. O va a aparecer un puntito que uno lo interpreta como una alteración inespecífica. Entonces, cuando uno quiere ver el centro del campo visual, hay que mandarle la notita. Bueno, uno hace el clic en campo 24 y uno escribe abajo fobia on. Y van a medir la fobia. Si ustedes ven el campo visual, dice fobia y siempre al lado dice off. ¿Ya? Y con fobia on mide la sensibilidad de la fobia y eso se expresa en decibeles. En el campo visual de Goldman, si los tecnólogos no están muy habituados a medir, digamos, el centro y no lo hacen un test de Armagh, entonces saben cuál es el test de Armagh, pero un test central, también puede aparecer un campo visual de Goldman informado como normal, habiendo un escotoma central. ¿Okay? Entonces, claro, acá tenemos un paciente con una atrofia óptica autosómica dominante y al lado un paciente con un glaucoma de atención normal. Esto perfectamente se puede confundir. ¿Ya? Y por último, tenemos en este mismo paciente, tenemos digamos, el campo visual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estos son campos visuales de atrofia óptica autosómica dominante. Esto es un paciente con atrofia óptica autosómica dominante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no se está midiendo el centro. ¿Ah? Y a veces estos pacientes tienen escotomas centrales acompañados de efectos, ¿no es cierto?, siempre centrales, ¿ah? Nunca muy periféricos, pero de efectos más bien arciformes. Entonces esto puede simular perfectamente. ¿Cómo uno le salta, digamos, la duda con estos pacientes? Primero, porque tenían presiones normales. Segundo, porque la visión no era una visión perfecta. Tercero, porque el disco óptico se ve menos rosado. Y por último, tenía alteración de los colores. Ok. Las drusas de disco óptico, como les comenté, ya tienen un patrón campimétrico que puede prestar a confusión, no tanto el aspecto del disco. Y los defectos campimétricos en las drusas pueden aumentar con la edad, pueden ser lentamente progresivos. La visión central en general la visión central en general no están afectadas. Estos defectos pueden ser incluso más comunes a nasal y en general se correlacionan directamente al volumen de la drusa. ¿Ya? Entonces, acá tenemos una imagen de drusas. Todo esto son drusas. La foto A, la B y la C. Entonces, cuando uno le enseña la drusa, uno la drusa la piensa más como la foto A, ¿no es cierto? Como este disco medio amarillento, avallonado, de bordes no poco definidos, pero sí irregulares. Y bueno, ahí están, son evidentes. Abajo está la correlación con el OCT. Y en el otro extremo, en general en pacientes más jóvenes, las drusas se presentan a veces más que por alteraciones del campo visual en el diagnóstico diferencial del edema de papila, pero cuando son más profundas, ¿no es cierto?, hacen que este disco a veces se lee un poquitito y sus bordes no sean tan definidos. Por otro lado, las drusas
son más frecuentes en discos ópticos pequeños y apretados. Esto es todo como una familia de discos ópticos, ¿ya? Estos discos ópticos son discos ópticos de mayor riesgo en neuropatía isquémica y pueden dar alteraciones cardiométricas por las luces. Importante es aprender a reconocer la drusa en el OCT, dado que muchos de estos pacientes van a llegar con el OCT, ¿ya? Porque antiguamente me decía, ¿cómo estudiamos las drusas? Bueno, las autofluorescencia, le podemos una eco. El EBI-OCT ha demostrado tener sensibilidad y especificidad al menos comparables, ¿no es cierto?, a otros métodos y probablemente más. Y como muchos de nosotros, estos pacientes van a llegar ya con OCT porque están siempre solicitados, uno tiene que aprender a reconocerlo, ¿no es cierto?, en el OCT. Y acá tenemos un paciente con drusa, y ustedes pueden ver que pueden verse los ciertos defectos parecidos a los del glaucoma y con campos visuales también parecidos a los del glaucoma. Claro que al examinarlo no debiera quedar mayor duda que esto es otra cosa distinta al glaucoma. Entonces, ¿cuándo solicitar neuroimágenes en el estudio con glaucoma de tensión normal? No sé si alguien tiene alguna duda. Parece. Primero, no hay consenso si es que hay que solicitarla en todos los casos. Se han hecho estudios respecto a esto y imágenes de rutina en el glaucoma de tensión normal rara vez muestran asociación patológica con los hallazgos en la imagen. Y en general el rendimiento aumenta con elementos de sospecha. Esta es una paciente, 45 años, mujer, y se presentó con una visión escotomatosa inferior del ojo izquierdo progresiva de 3 meses de evolución. La visión no era mala, los colores eran normales, presiones normales, tenía un defecto pupilar del ojo en cuestión, del ojo izquierdo, y en el fondo de ojo las excavaciones eran un poco amplias, tenía excavaciones de 0,7 y el reborde retinal era rosado y de aspecto normal. Y este es el campo visual y el OCT. Entonces, tenemos mujer, 45 años, 3 meses de pérdida progresiva, excavación de 0,7 en ambos ojos. Y en un ojo tiene un defecto inferior profundo de eso. En glaucoma se le dice escotoma hierum, le dirían escotoma asiforme, con respeto de la visión central. Aquí aparece no respetada, porque como sabemos, ya conversamos, la visión central o el campo central no está medido adecuadamente en el country, pero lo sabemos porque tiene visión de 20-30 y tiene colores normales, porque la visión central está necesariamente respetada. Y algo muy importante, como ustedes pueden ver acá, hay, ¿no es cierto?, una disociación o una inconsistencia, mejor dicho, entre este compromiso campiométrico y el aspecto que tiene el OCT. Entonces, ya vamos a ver este caso, cuáles son las banderas rojas en el paciente con diagnóstico, entre comillas, de glaucoma de tensión normal, que nos debe hacer pensar que esto es una patología central de otro tipo. En los glaucomas de tensiones normales unilaterales, el daño en el campo visual que sea inconsistente con el aspecto del disco óptico y también con el aspecto del OCT. Es decir, como esta paciente tenía excavaciones de 0,7, no las tengo acá, pero excavaciones de 0,7 simétricas, y sin embargo tenía un defecto importante en un campo visual y en el otro no, y el OCT también, o sea, tampoco concordaba con esto. Que sean pacientes con un diagnóstico de glaucoma de tensión normal y que tengan una progresión rápida del daño en campo visual, y que hay un empeoramiento de la luz visual de 2 más líneas que no sean explicables por el cristalino o por la retina, y que esta excavación esté acompañada de palidez del reborde neuroretinal. Entonces, todas las causas de aumento de excavación no glaucomatosa se acompañan de palidez. ¿Ok? ¿Cuáles son las típicas causas de aumento de excavación no glaucomatosa? Ya aprendimos una, la más importante, diría, para esto, que es
la atrofia óptica autosómica dominante. Las compresiones también, sobre todo en los niños, los cráneos faringiomas, y en general ahí no se sospecha de glaucoma de atención normal. Y las neuropatías ópticas vasculíticas también pueden provocar un aumento de la excavación, pero siempre va a haber palidez del rabo neuropatías. Los que entran en el diagnóstico diferencial es la atrofia óptica autosómica dominante. Y diagnóstico de glaucoma de atención normal en pacientes relativamente jóvenes. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante de, más o menos, para la gente que hace glaucoma, tenerlo más o menos claro. Yo creo que en general esto se tiene más o menos claro, lo que pasa es que uno no lo tiene tan así como ordenado, ¿no es cierto? Y por último, una escotoma con respeto de la línea media vertical, ¿ah? En anopsia, guarantopsia o efectos bitemporales. Es muy importante, yo siempre lo que hago les enseño a mirar el campo visual cuando uno tiene que ver la línea media vertical, ¿no es cierto? Mirar el campo visual en los números. ¿Ah? Y en la rejilla, no en la rejilla pattern, sino que en la rejilla total, en los números, y fijarse y comparar los números de un lado respecto al otro, porque eso a uno le da una imagen mejor de la sensibilidad, de cómo está distribuida la sensibilidad. Esa en el fondo es la información bruta, la información cruda, ¿no es cierto? No la información procesada. Eh, Eso. Bien, entonces, siguiendo con esta paciente que les había comentado, una paciente de 45 años, mujer, ¿no es cierto?, con este escotoma de 3 meses de aparición, pero con visiones relativamente buenas, colores buenos, fondo de ojo, excavaciones amplias, pero bordes rosados, y OCT, que es inconsistente totalmente, ¿no es cierto?, con el aspecto del óptico. Bueno, acá hay varias red flags, ¿no es cierto?, menor de 50 años, pérdida visual rápida, asimetría no explicable por el examen físico y la inconsistencia. Y esta paciente tenía, ¿no es cierto?, una paciente que, digamos, se descubrió que estaba embarazada a partir de los exámenes que se le hicieron y tenía un meningioma clinoideo que creció rápidamente y estaba, ¿no es cierto?, comprimiendo en la porción intracraneal del nervio óptico y había crecido rápido por las hormonas. Entonces, no es necesario solicitar imágenes en todos los pacientes con glaucoma de atención normal. Y una historia y examen físico detallado nos permiten detectar a los limitadores y de ellos los que requerirían estudio de imagen. Y recordar, por último, ¿no es cierto?, visión de colores, la palidez del rabo neuroorbital, consistencia entre el aspecto del disco y el campo visual, el deterioro rápido y el respeto a la línea vertical. Muchas gracias. Eso. No sé si alguien tiene dudas, preguntas o quiere hacer algún comentario.